o viendo dos escrituras, una en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo Testamento. La primera que vamos a ver es en el Nuevo Testamento y está en la carta que Timoteo escribió, que Pablo, escribió a Timoteo. Vamos a ver la carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta, perdón, la primera, me equivoqué mal. Primera carta de Timoteo, primera de Timoteo, la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y ahora que estamos aquí en Estados Unidos, en estos días estamos por escoger nuestro siguiente presidente, ¿ok? Ahora en esta semana es una semana crucial para ver nosotros quién será quien gobierne la nación. Cuando hablamos de gobernante, estamos hablando del que dirige, estamos hablando del que toma las decisiones importantes, no solamente por la persona, sino por el país. Y esto va a afectar no solamente a Estados Unidos, sino globalmente. ¿Qué podemos hacer nosotros? La pregunta del millón que hacemos, ¿y a nosotros qué podemos hacer? A lo mejor tú dices, pues yo ni puedo votar. A lo mejor tú dices, yo la verdad, yo no puedo votar. ¿Qué podemos hacer nosotros como creyentes? Y la respuesta, Pablo se la da a Timoteo. En la primera carta, en el capítulo 2, dice lo siguiente. Dice, así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. ¿Okay? Tienes que orar y hacer plegarias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y que llevemos una vida piadosa y digna. Eso es lo que Pablo le está encargando a Timoteo. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer ahora que estamos por escoger a nuestro nuevo gobernante? Sabes, una de las cosas que yo te recomiendo que podemos hacer es, si tú puedes hacerlo, vota. ¿Ok? Lo primero, vota. Si tú tienes la oportunidad de votar y no lo haces, entonces no estás ejerciendo tu voto. No te puedes quejar. Yo lo digo de la siguiente manera. Tú tienes que orar para que Dios te guíe, para saber quién va a ser el siguiente gobernante. Tú tienes que ejercer tu voto. La segunda cosa que podemos hacer para el siguiente gobernante, el siguiente presidente, es orar. Pero no sé cuántos de ustedes realmente oran, o no sé cuántos de nosotros realmente oramos por el siguiente presidente. Si tú eres supervisor en una compañía, si tú eres el dueño de una compañía, si tú eres el pastor de una iglesia, tú te das cuenta que no es fácil dirigir un grupo de personas. No es fácil ser el encargado de 3 o 4 personas en el trabajo. No es fácil poder dirigir una empresa. No es fácil poder dirigir una congregación. Bueno, ponte a pensar en el que es el presidente. El trabajo del presidente no es nada fácil. Nosotros el otro día les dije, hace 8 años atrás, mi hija quería que yo fuera presidente. Papi, yo quiero que tú seas presidente. Y le dije, ¿para qué quieres que sea presidente? Dijo, es que así puedo hacer lo que yo quiera. El presidente no se manda por él solo. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es orar por ellos. ¿Qué tenemos que orar? Señor, por favor, ponle personas que estén alrededor de él, que lo puedan guiar, para que tomen buenas decisiones. Señor, por favor, tú transfórmalo. La mayoría de ustedes ha escuchado la historia donde Pablo, antes de ser Pablo, era el perseguidor de la iglesia. Mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos, y los mismos cristianos le tenían miedo. Cuando Pablo aceptó a Cristo, entonces se convirtió en el siervo de Dios. Bueno, exactamente es lo que Dios puede hacer hoy en día con el siguiente presidente. Es exactamente, pero necesitamos nosotros orar. Puede cambiar al que está ahorita para que tome buenas decisiones cuando llegue a la presidencia. Otra de las muchas cosas que podemos hacer nosotros como creyentes es no expresarnos mal de los candidatos. No expresarnos mal de los candidatos. Es que ella es una no sé qué. No, es que él es un no sé qué. Entonces a veces hasta nos ponemos al mismo nivel. No tenemos que expresarnos mal. Ahora, tú decides, si puedes votar, tú decides. Tú ora a Dios, ¿quién te gustaría que fuera el siguiente presidente? Pero al final de cuentas también tú tienes que orar, Señor, a través del siguiente presidente tienes que hacer tu voluntad, o haz tu voluntad. No seas como mucha gente que se dedican a criticar y a hablar mal. Puedes dar tu opinión, ¿por qué
este candidato te parece mejor que este. Pero expresarnos mal, criticar para mal, yo creo que nos hace poner a un mismo nivel si ellos están tomando malas decisiones. Así de que no te canses de orar por el siguiente presidente. Pregúntale a los que pueden votar, oye, ¿ya fuiste a votar? Incomódalos. Uy, si yo fuera a votar, y déjalo. Y también una de las cosas, dicen que cuando se habla de religión, de política y de deporte siempre salimos mal, antes de ser cristianos. Ahora no, ahora es diferente. Pero también le puedes tú invitar a los demás a que voten. No les digas por quién tienen que votar, pero sí tú puedes expresar tu opinión. Decir, bueno, a mí me gustaría que quede ella o que quede él por esto y por otro. Pero investiga, porque muchos de nosotros nada más escuchamos una frase o investigamos en el Facebook y ya hablamos lo que el Facebook dice, sin ni siquiera saber realmente el porqué de las cosas. Y eso nos va a hacer diferente. Así de que hoy, ¿de qué crees que vamos a hablar? Hoy nuestro tema se llama escogiendo gobernante. Hoy vamos a estar hablando de escogiendo tu gobernante. ¿Quién te gustaría que te gobierne? No te voy a decir por quién votes. También me preguntaron, ya voté, dicho sea de paso, ya voté, y me preguntaron que si el voto era secreto, le dije que sí. ¿Ok? El voto es secreto, no les voy a decir por quién voté. Ni me vean, no les voy a decir. ¿Por quién votaste? Tengo un conocido que es pastor de una congregación muy grande, muy grande, y dijo que su deseo es el poder escoger al siguiente presidente de la nación donde está. Y me dijo, mi deseo es poder tener una congregación de 1 millón de votantes, de personas, dice. Y cuando yo les diga por quién voten, entonces lo van a hacer. Bueno, cada quien con su cada cual, ¿ok? Cada quien con su cada cual. Pero hoy vamos a estar viendo cómo escogiendo nuestro gobernante. Y hay una frase espiritual muy buena. Hay una frase espiritual muy buena que dice así: a mí el único que me gobierna es Dios. Es buenísima la frase, a mí me encanta. Es una frase espiritual cuando tú dices, a mí el único que me gobierna es Dios. Pero también hay una frase bien religiosa, buenísima, que dice así: a mí el único que me gobierna es Dios. Es espiritual cuando en verdad dejas que Dios te gobierne. Es espiritual cuando en verdad tú dejas que Dios sea el que te dirija, el que te diga lo que tienes que hacer y que le obedeces. Es religiosa cuando dices, no, a mí un hombre no me va a gobernar. A mí nadie me va a decir lo que tiene que hacer, solamente Dios. Bueno, Dios estableció gobernantes. Dios estableció líderes. ¿Ok? Y cuando tú y yo nos queremos dar la de muy espiritual, decir, no, a mí un hombre no me va a decir lo que tengo que hacer, nos estamos viendo en pura religión. Porque Dios está diciendo, tienes que orar por tus gobernantes. Y Romanos también nos dice que tenemos que obedecer y respetar a nuestros gobernantes. Nos tenemos que amar. Ahora, cuando nosotros estamos tratando de buscar un gobernante, estamos diciendo, ¿quién quieres que dirija tu vida? ¿Quién quieres que te diga lo que tienes que hacer? ¿Ok? Cuando buscamos un gobernante, podemos decir lo siguiente: puedo dejar que yo me gobierne nada más. Yo solo me voy a gobernar. Yo voy a decidir lo que voy a hacer. Yo me voy a mandar. Yo solo voy a dejar que mis instintos sean los que digan cómo tengo que vivir mi vida. Muy bien, lo puedes hacer. También podemos decir lo siguiente: no, yo no me voy a gobernar. Yo voy a dejar que alguien más me gobierne. Es mejor que alguien más me diga lo que tenga que hacer. Es más fácil cuando alguien más me dice lo que tiene que hacer. Y hacemos como Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Bueno, hoy vamos a votar por mañana como todos dicen esto. Entonces nos estamos dejando gobernar por los demás. Los demás te dictan lo que tienes que hacer. Pero también algo que podemos hacer es dejarnos gobernar realmente por Dios. Y cuando tú te dejas gobernar por Dios, cuando Dios es tu rey, entonces eres capaz de tomar decisiones basadas en la Biblia y eres capaz de dejarte dirigir por otras personas, porque estás dejando que Dios sea tu cobertura. Abre tu Biblia conmigo, si puedes, en Samuel. Vamos a estar viendo en la carta de Samuel, en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8, escogiendo gobernante. ¿Quién quieres que te gobierne? ¿Quieres gobernarte tú? ¿Quieres que alguien más te gobierne? ¿O quieres que Dios gobierne tu vida? Es tu decisión. Y sabes que lo mejor del caso es que Dios te permite que tú escojas y que tú decidas quién quieres que te gobierne.
Cuando busques a alguien que te gobierne, le estás diciendo, yo te voy a obedecer, yo te voy a servir, yo te voy a honrar. Tú decides quién quieres que te gobierne. Y mira, en el capítulo 8 de Primera de Samuel, sigue la historia de los israelitas. Algunos de ustedes se van a recordar que el pueblo de Israel había estado en esclavitud en Egipto, que los trataban mal, que estaban en esclavitud, que Dios los sacó porque ellos querían ser libres, ya no querían estar en esclavitud. Cuando Dios los saca, entonces Dios los pasa por el desierto, Dios les da vestido, Dios les da alimento, son libres y se comienzan a quejar. Y comenzaron a quejarse de Dios y comenzaron a quejarse de los gobernantes, de los líderes. Y una vez más, entonces en Samuel, el pueblo de Israel vuelve a quejarse y vuelve a decide por hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Se te va a hacer muy común o muy familiar cuando escuchas que alguien dice, o tú mismo, no, ahora sí que Dios me saque de este problema y ahora sí ya voy a estar bien con Él. O muchos decimos, no, es que de verdad, no, ya esto fue lo último mal que hice para Dios, pero si me vuelve a mostrar misericordia, en verdad, ahora sí, no besamos la cruz porque pues no creemos en eso, ¿verdad? Pero dices, no, ahora sí, de verdad voy a cambiar. Bueno, se te pasa la emoción, se te pasa lo bueno que hizo Dios contigo y después vuelves a caer en otra cosa. El pueblo de Israel estaba igual. Entonces, en el capítulo 8 dice, cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernantes de Israel, puso a sus hijos que dirigieran, que gobernaran Israel. Con sede en Berseba, el hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abdías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. ¿Te imaginas? No es algo de hoy, es algo de hace años atrás, lo que algunos gobernantes hacen. Ahora, no todos, por favor. Debe haber gobernantes, y yo estoy seguro que hay gobernantes que en verdad quieren el bien de la nación, o el bien de la ciudad, o el bien del pueblo donde ellos están dirigiendo. Yo lo creo. Hay billetes de $20 falsos, pero no todos son falsos. ¿Ok? Y esto aplica a los cristianos. Se los dejo de tarea. Versículo 4, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Versículo 5, le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Si tienes tu Biblia puedes subrayar esa versión, esa parte, o en tu tableta, donde dice, mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Algo que hicieron los israelitas, querían ser como los demás naciones. ¿Cómo estaban las demás naciones? Tenían un rey que los gobernara. ¿Quién los gobernaba antes de tener un rey? Dios. Dios. Y algo que me llama la atención es de que los israelitas, como hoy en día, muchos de nosotros, al igual que ellos, queremos alguien que nos gobierne. Ahora, ¿por qué querían un rey? ¿Por qué no querían que Dios los gobernara como rey? Porque Dios te iba a enfrentar, porque Dios te va a confortar, porque Dios te va a decir lo que estás haciendo mal. En cambio, un rey humano te va a decir, ojo, te va a decir algunas ocasiones lo que tú quieres escuchar. Queremos ser como los demás, como las demás naciones. Las demás naciones no estaban adorando a Dios. Las demás naciones no estaban sirviendo a Dios. Y muchos de nosotros también, es que aquellos están haciendo esto. Es que a mí me gusta cómo están haciendo los demás. Es que yo quiero ser como los demás. Se vale nosotros ser diferentes para Dios. Para Dios. Dios a nosotros como hijos suyos nos llamó para ser la luz. Nos llamó para vivir como la sal de la tierra. Dios a nosotros nos llamó para ser sus embajadores. Ahora, si tú decides, porque muchos de nosotros optamos y decidimos mal, decimos, no, yo ya no quiero que me gobierne Dios, yo quiero que me gobierne un hombre. Lo que estamos diciendo es, yo no quiero la cobertura de Dios y yo creo que Dios no me puede guiar. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que dice, y muchas veces la broma te la quieren decir verdad, yo creo que Dios se equivocó? ¿Has escuchado alguna vez eso? Dios nunca se equivoca, Dios es perfecto. Todos sus planes y todo lo que ha hecho es de perfección. Entonces, los israelitas lo que estaban diciendo es, yo quiero ser como los demás. Tú y yo no fuimos llamados para ser como los demás. Tú y yo fuimos llamados para ser nación santa, pueblo escogido.
Tú y yo somos para vivir en santidad. Fuimos llamados para vivir lo más cerca a Dios posible. Entonces, por favor, cuando te esté yendo un poquito mal y cuando estés queriendo leer la Biblia y que digas que la Biblia dice que obedezcas, no puedes decir con que pues Dios quizás no quiso decir eso. O a lo mejor Dios no era la intención de Dios decir esto. Mejor vamos a buscar otra manera. No hay otra manera. Si tú quieres vivir una vida recta, si tú quieres vivir bien en este mundo, tienes que dejar que Dios te gobierne. Ellos optaron por ser algo diferente. Ellos quisieron ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando tú y yo podemos decidir que alguien más nos gobierne y que no sea Dios, cuando no le obedecemos a Él. Cuando le creemos más a una cosa o a un amigo. El otro día, ahí les va. Yo trabajo como en una óptica. Ayudo a vender los lentes. Y tengo un poquito de experiencia, más de la mitad de mi vida he estado en lo de la óptica, ¿verdad? Entonces vino una persona que nunca ha usado lentes, era la primera vez, y me pidió mi recomendación. Dije, si es tu primera vez usando lentes, esto es lo que necesitas, esto es lo que yo te recomiendo. Muy bien, déjame, voy a casa, hablo con mi esposa y luego, y para eso invertí 40 minutos con él. Le digo, perfecto, bueno. Al siguiente día me llama y me dice, quiero ordenar mis lentes. Le digo, perfecto. Pero me dice, pero quiero lo que mi amigo está usando. Y le dije, tu amigo trabaja en la óptica. ¿En qué óptica trabaja tu amigo? Tu amigo tiene mucho tiempo en la óptica. No, mi amigo es piloto. Ok, le dije. ¿Y qué es lo que tu amigo quiere? Todo lo contrario de la recomendación que alguien en el área conoce, se fue a lo contrario. ¿No te pasa que en muchas ocasiones también Dios sabe las cosas y nos dice lo que tenemos que hacer, pero hacemos lo que Facebook dice? No vamos tan lejos, tú vas al doctor y te dice, tienes que tomarte estas 2 pastillas al día. Pero tu vecina se toma nada más la mitad. Y aquí le haces caso a la vecina. La vecina que tiene un restaurante y que se dedica a vender gorditas, ella es mejor que la doctora. Bueno, pues también en muchas ocasiones nosotros en la palabra de Dios también le queremos hacer más caso a los demás. Y el pueblo de Israel dijo lo siguiente, no, danos un rey para ser como todas las naciones. Tú ponte a pensar con tu estilo de vida, con tus pensamientos, con tus accionar, si tú estás viviendo como Dios quiere o quieres ser como los demás. Eso fueron lo que hicieron el pueblo de Israel. Continúa el relato y le dice, versículo 6, cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Ahora, ojo, cuando tú lees la Biblia tienes que poner mucha atención. Ya lo he dicho acerca de cuando hacen Dios. Cuando tú veas que alguien escribe Dios con D, pues enójate, ni modo, ¿verdad? Con D minúscula, perdón. Dios es Dios con D mayúscula, ¿verdad que sí? Ok, cuando también la Biblia habla de rey, cuando habla de Dios como rey, lo pone como rey mayúscula, con R mayúscula, ¿verdad que sí? Bueno, aquí le dice lo siguiente, versículo 6. Cuando le dijeron que querían tener un rey, con minúscula, porque solamente hay un rey grande, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Dice el versículo 8, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Algo que le estaban pidiendo era que ellos querían ser igual a las demás naciones, pero algo que hicieron los israelitas, ellos pidieron tener un rey en lugar de Dios. Ya no queremos que Dios nos gobierne. Primero queremos ser como todas las naciones, queremos ser iguales a ellos. Ahora ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos tener un rey, un hombre que nos diga lo que queremos escuchar, un hombre que nos diga, está bien, un hombre que quizás no sea tan estricto como Dios. Ahora imagínate a Samuel, Señor, están pidiendo que no los gobiernes. Imagínate la mente de Samuel, posiblemente, vamos a imaginarnos un poquito, posiblemente decirlo, ¿por qué no los matas a todos? ¿Por qué no los eliminas de una vez, Señor? No te quieren a ti. ¿Por qué están haciendo esto? En la mente, porque a veces oramos con doble sentido, con doble intención. Señor, mira que te están rechazando. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Vamos a darles lo que piden. ¡Wow! Vamos a darles lo que piden. Ellos pidieron un rey en lugar de Dios.
Quizás una persona que no los esté corrigiendo, quizás una persona que no les esté llamando la atención, quizás una persona que les deje hacer lo que ellos quieran todo el tiempo. Y ¿sabes qué? La Biblia es bien clara cuando nos dice que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Solamente hay un rey, solamente hay un rey. Ellos pidieron que un hombre los gobernara. Y es de llamarnos la atención, porque recuerda, en muchas ocasiones nosotros preferimos el consejo de un hombre, de un horóscopo, de una revista, al consejo divino, al consejo de Dios. Y ojo, aunque a veces tú como cristiano pudieras ver que los demás están actuando mal, quizás está en la voluntad de Dios. Y no te puedes tú enojar sin antes consultárselo a Dios. Samuel se enojó por lo que estaban haciendo y Dios le dijo: Samuel, cálmate, vamos a hacer lo que piden. Solamente hay un Dios. ¿Y sabes qué? Dios es un Dios que sabe lo que quiere para tu vida. Y Dios es un rey capaz de bendecirte. Y Dios es un rey, el único rey, que el deseo mayor de Él es que tú vivas una vida recta y una vida buena. ¿Quién mejor que Dios para que sea tu rey? ¿Quién mejor? Recuerda, cuando estamos hablando de un rey, estamos hablando de quien gobierne. Estamos hablando de quien te dirija. Estamos hablando de quien te diga lo que tienes que hacer. Estamos hablando de al que le vas a servir, de al que lo vas a honrar. Tú mira las películas, cuando viene un rey, toda la gente se hinca, toda la gente se postra, toda la gente le venera. Bueno, qué mejor que tener a Dios como tu rey para que tú le puedas adorar, para que tú le puedas servir y para que le puedas obedecer. Ten mucho cuidado cuando tú dices: bueno, yo sé que la Biblia dice esto, pero quizás Dios no se va a enojar si yo hago lo contrario. Porque estás diciendo: yo no quiero a Dios como mi rey. Mejor lo que están haciendo las demás naciones, lo que están haciendo las demás personas. Ten mucho cuidado, porque muchos de nosotros sin querer queriendo, dejamos que una cosa o una persona o un grupo de gente sea nuestro rey, por el cual le adoramos, por el cual le creemos y al cual le hacemos más caso que a Dios. ¿Qué mejor que Dios para que sea tu rey? Si vas a escoger a alguien quien te va a gobernar, asegúrate que sea Dios. Y ojo, que en los tiempos antiguos, cuando hablaban del rey, hablaban al rey, a la persona de que le tenías que obedecer, que tenías que respetar. Y si no lo obedecías, te mataban. La gente por miedo al rey le obedecía. Oye, yo no te voy a decir que Dios te va a matar, pero si tú obedeces a un patrón, si tú obedeces a un presidente, ¿por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué no dejar que Dios gobierne tu vida? Y Dios espera que tú le puedas obedecer. Y continúa el relato. Espero que no estés viendo a alguien que se identifica con los israelitas, que quieren ser como los demás y que ya no quieren que Dios los gobierne. Espero que no estés viendo a nadie, ¿okay? Ni voltees a ver a nadie, ni estés pensando en nadie. Versículo siguiente, versículo 8 dice: te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Versículo 9, así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Versículo 10, Samuel dice: Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Versículo 11 les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el pueblo sobre ustedes. Les quitará sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Versículo 12, los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. Versículo 13, también les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros, y a ustedes les exigirá 1/10 parte de su cosecha y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Versículo 16. Así también les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que han escogido, pero el Señor no les responderá. ¿Sabes algo que hicieron?
Ojo, muchas veces cuando tú lees la Biblia, Dios te dice lo que tienes que hacer y las consecuencias. Todo en esta vida tiene consecuencias, ¿ok? Tus consecuencias pueden ser buenas por las decisiones buenas que tomaste, pueden ser malas por las decisiones malas que tomaste. Dios nos da lo que es el libre albedrío. Tú escoge, tú decides, pero tú lees la Biblia y toda la Biblia te dice Dios, si tú haces esto, esta buena bendición va para ti. Si tú haces esto bueno te va a acontecer. Toda la Biblia está llena de buenas decisiones que debemos de tomar, pero Dios no nos obliga a tomar la buena decisión. Dios nos dice lo que debemos hacer y la consecuencia de obedecerlo. Pero muchos de nosotros, al igual que los israelitas, vemos que nos va a ir mal, vemos que no nos conviene y aún así, ahí vamos. Aún así, ahí vamos. No dejes ese trabajo porque está bien. ¿Dónde más te van a aguantar como en ese trabajo? Ya, ahí quédate, no andes de un trabajo en otro trabajo. No, pero es que ¿por qué? Yo voy a buscar otro trabajo. Te vas a otro trabajo y dices, ¿por qué dejé el otro? No quisiste escucharme. No manejes tan rápido. Ten cuidado, la policía anda bien brava. Y hasta decimos que la policía es Satanás. Ay, mira cómo están ahí, como malvados. Están para guardarnos a nosotros. No manejes tan rápido, hazles caso. No, ya tengo tanto tiempo, nunca me han agarrado. Y cuando te agarran, y la conciencia, ¿verdad? Te dije. Oye, ten cuidado como tratas a tu esposa, se va a cansar. Ten cuidado como eres con tu esposo, se va a cansar. No, nunca se va a cansar de mí, ¿no? Y cuando se te aparece, uy, ¿qué pasó? Y ni se diga de escoger a tu novio o a tu novia. No te conviene. Ese no es para ti. Ella no te conviene. Ten cuidado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ya la consecuencia la vemos. Porque tú optaste, tú decidiste. ¿Verdad que sí? Ora a Dios. Obedece a tus papás. No, porque mis papás no saben. Mis papás no saben lo que están haciendo. Ellos son el iPhone, el original. Nosotros ya somos el iPhone 7. Ya hemos hecho muchos upgrades, ¿verdad? Mis papás no saben. Hazle caso a tus papás. No. Y luego tienes la consecuencia. Andamos caminando tristes, cabizbajos. ¿Qué tienes? Nada. Si tienes algo. Te están diciendo que te va a ir mal y todavía ahí vas. ¿Verdad que sí? Eso está fuerte, de verdad. Tienes que tener cuidado con quién te juntas. Esa no es buena amistad para ti. Te está llenando la cabecita de cosas antibíblicas. Te está llenando la cabeza de chismes. Te está ensuciando tu corazón. Ten cuidado a dónde vas, esos lugares no son buenos. Y al final te enojas con todo el mundo y dices, no, es que ellos lo único que no quieren es que yo sea feliz. Muy bien. Sigues con tus amistades, sigues yendo a esos lugares que no están bien y te das cuenta que, híjole, les hubiera hecho caso, en verdad. Bueno, si tú fueras el pueblo de Israel, después de que te leen la cartilla, como decimos, te va a ir mal. Si alguien te gobierna, como dicen en Argentina, no vamos a hacer ningún gil, ¿verdad? Yo voy a decir que no. Si ya sé que me va a ir mal, pues entonces no lo voy a hacer. Mira lo que dice el pueblo, ahí va. Versículo 10, ¿hasta dónde llegó el pueblo? Versículo 10. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Hay ocasiones en que nosotros vemos lo que nos va a ir mal y aún así aceptamos las consecuencias. Y ahora, todavía fuéramos ese tipo de personas que te dicen, mira, que si llegas tarde te van a regañar. Muy bien, llegaste tarde
y te van a regañar. Oye, te regañaron. Fuéramos de esas personas que decimos, híjole, ¿sabes qué? Sí, perdóname, te hubiera hecho caso, discúlpame. De verdad que perdóname porque, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, al contrario, nos vemos más, no me digas nada, ya sé que me equivoqué y ya sé que me habías dicho que no fuera ese lugar, ya sé que me dijiste que no me casara, ya sé que me dijiste que me casara, ya sé, y nos enojamos con la gente y luego al que le echamos la culpa es a Dios. Ay, Señor, pues es que tú no me guiaste. Todas las personas que te puse, cuántas predicaciones escuchaste, cuántos libros leíste, cuántas veces estudiaste la Biblia y me estás diciendo que yo no te guié. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿sabes qué hicieron ellos? Los israelitas dijeron, no, yo sé que me va a ir mal, aún así lo voy a hacer. No sé si leyeron en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del fruto de este árbol. Y ellos aún dijeron, no va a pasar nada. Cada vez que nosotros te predicamos la Biblia, te decimos lo que tienes que hacer. Pero yo no soy responsable de que lo hagas. Tú decides. Nosotros te decimos las consecuencias de tu obediencia para Dios. Y si no lo haces, te va a ver de esta manera. Para muchos de nosotros cada domingo es un sermón más y a veces nos enojamos ya con el pastor por lo que nos está enseñando. Ya no está santo o ya no está ungido. Sin embargo, es la palabra de Dios. Pues ya sé que me dice que ore, pero pues no tengo tiempo de orar. ¿Verdad? Pues ya sé que me dicen que lea la Biblia, pero pues cada vez que me leo la Biblia me da sueño. Mejor no oro para que no leo para que no me dé sueño. Ellos supieron que les iba a ir mal y aún así dijeron, ¿sabes qué? Dale. Si un rey me va a hacer que me vaya mal, no importa. Lo que no quiero es que Dios me gobierne. Y en muchas ocasiones nosotros también eso es lo que estamos haciendo. Entonces el pueblo de Israel optó por lo siguiente, dijo, yo quiero ser como las demás naciones. El pueblo de Israel dijo lo siguiente, ya no quiero que Dios me gobierne, yo me quiero gobernar. Y el pueblo de Israel hizo lo siguiente, dijo, ¿sabes qué? Yo sé que me va a ir mal, pero aún así lo voy a hacer. Tú y yo podemos optar y decidir bien. Cuando nosotros decidimos por Dios, estamos decidiendo bien. ¿Quién quieres que te gobierne o quién te está gobernando? Ahora, lo bueno de Dios es todo. Todo, ¿verdad? Porque Dios es bueno, todo. Pero una de las muchas cosas buenas de Dios es que te dice, ok, ¿quién te está gobernando? No, pues me estoy gobernando yo solo. Porque a mí nadie me enseña. Porque yo no aprendo de nadie. ¿Ok? Bueno, ¿sabes qué? Me están gobernando los demás. O sea, me gobierna mi tío, mi prima, mi abuelito, Facebook, Instagram, Snapchat, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. O sea, le hago caso a todos. Bueno. Y tú dices, no, ¿sabes qué? A mí sí me está gobernando Dios. Lo bueno del Señor es que hoy tú puedes decidir dejarte guiar y gobernar por Dios. Si ya lo estás haciendo, puedes decir, pastor, hoy nada me recordaste que estoy haciendo la cosa correcta, dejándome guiar por Dios. Si Dios no es tu rey, si Dios no te gobierna, entonces tú hoy puede ser un día que decidas, hoy voy a comenzar a dejar que Dios sea el que me gobierne. Te doy 3 cosas y termino con esto. Para nosotros buscar un gobernante. La primera cosa, deja que Dios te gobierne. Deja que Dios te gobierne. ¿Ok? Pero cuando hablo que dejes que Dios te gobierne, estoy hablando de que de verdad estés esperando que Dios te diga lo que tienes que hacer y que le obedezcas. Le obedezcas. Porque es bien fácil decir, sí, Dios me gobierna, pero no haces nada de lo que Él te pide. Haces todo lo contrario, deja que Dios te gobierne. ¿Cómo te va a gobernar Dios? A través de su palabra. ¿Cómo te va a gobernar Dios? A través de la oración. ¿Cómo te va a gobernar Dios? A través de las predicaciones que escuches. ¿Cómo te va a gobernar Dios? A través de los consejos de las demás personas. Puedes dejar que Dios te gobierne. Una persona que se deja que Dios sea su rey es una persona que le alaba a Dios, es una persona que le honra a Dios, es una persona que le alaba a Dios y es una persona que le obedece a Dios. Si Dios es tu rey, entonces tú le alabas, tú le honras y tú le obedeces, si Dios es tu rey. Si Dios no es tu rey, no le alabas, no le adoras y no le obedeces. Entonces estás viviendo como los israelitas. Soy diferente a los creyentes porque soy igual a los demás.
y estás viviendo como los israelitas, no quiero que Dios me gobierne, prefiero que alguien más me diga lo que tengo que hacer. Y estás haciendo como los israelitas, ¿te va a ir mal? Sí, está bien, hombre, no importa, yo aguanto. Tengo espalda dura. A mí me gusta la mala vida, que me traten mal. La primera cosa tienes que hacer es dejar que Dios te gobierne. La segunda cosa, tienes que orar por tus líderes. Señor, por favor, dale sabiduría a los líderes. ¿A quién va a ser el siguiente presidente? ¿A quién son los gobernantes? Al dueño de la compañía de trabajo, al pastor. Pero que tu oración no sea de que les vaya mal, ¿ok? Que tu oración sea que Dios los guíe, que Dios los guarde, que Dios los proteja. Que tu oración sea que Dios esté con ellos y que ellos le obedezcan a Él. Porque un líder que está sometido a Dios es un líder que te va a poder guiar en los caminos del Señor. Amén. Y en la última, esto es bien fácil, bien sencillo, pero también bien espiritual. Tienes que respetar a tus líderes y a los ciudadanos. Repito, no podemos dejarnos por decir, es que a mí lo único que me gobierna es Dios. Y no respetas a los ciudadanos y no respetas a tus líderes. Una de las maneras que la manera en que Dios te gobierna se va a mostrar, la manera en que Dios te gobierna se va a mostrar en la forma en que tú vives aquí en la tierra. Con tus hechos, con tus acciones, se va a manifestar que Dios es tu rey, que Dios es tu rey. Así de que, escogiendo gobernante, hoy tú puedes decidir quién va a ser tu rey, hoy tú puedes decidir quién te va a gobernar, hoy tú puedes decidir, acuérdate, cuando obedeces a Dios, te va bien, en todas las áreas de tu vida. Cuando tú desobedeces a Dios, no estás en su voluntad, no estás haciendo lo que Él quiere para ti. Si por alguna razón tú no has hecho de Dios tu rey, hoy es un buen día para decirle, por favor, ayúdame a que tú seas el que me guíes. Si tú estás haciendo de Dios tu rey desde hace tiempo, te vas a dar cuenta que lo mejor que has hecho es obedecerle al Señor. Cierra tus ojos.